Bueno, Sí, quiero dar las gracias a esta invitación a participar en esta reunión. Yo pertenezco al equipo Oculoplástica, pero en esta oportunidad, Pascal, quien estuvo en el curso del Salvador en San Pedro, me invitó a presentar parte de la presentación para ustedes, ya que lo considero un tema relevante, en realidad de muy especialidad. El tema es, ojo seco, ¿hay algo más que lágrimas artificiales? Ahí puede correr la sí. Ahí, bueno. Antes de comenzar la presentación, quiero declarar mi conflicto de interés, ya que soy fundadora de Plasmadiorops, un centro de elaboración de colirios de suero autólogo, de los cuales les voy a hablar un par de diapositivas sobre esto. Bueno, la enfermedad de ojo seco es una patología sumamente frecuente. Es difícil dar una estadística, pero se estima incluso que podría llegar a una frecuencia de 3 de cada 4 pacientes que consulta en la consulta oftalmológica refiere al menos un síntoma de ojo seco, ya sea sensación de arena, cansancio, dificultad para manejar de noche, dolor de ojo en lugares con aire acondicionado, molestia de luz, entre otros. Antes lo más frecuente era encontrar una mujer mayor de 50 años con estos síntomas, pero todos hemos sido testigos que desde la pandemia esta ha cambiado. Ya que si bien los factores de riesgo tradicionales eran ser mujer mayor de 50 años, ahora hay otros factores que están tomando importancia como el exceso de hora frente a la pantalla, el menor parpadeo, el antecedente de cirugía refractiva y el uso de medicamentos como la isotretinoína, entre otros, son factores de riesgo que también hay que tener en cuenta y que hacen que la edad de presentación de estos síntomas sea cada vez menor. Por tanto, para entender el ojo seco hay que recordar siempre que es una enfermedad multifactorial. Recordemos que la homeostasis de la película lagrimal está a cargo de un sistema integrado por las glándulas lagrimales, la superficie ocular, que esto incluye glándulas de meibomio y todo el tejido córneo conjuntival, los párpados en lo que se refiere a su posición y movimiento, y los nervios sensitivos y motores. Cuando estos componentes están funcionando adecuadamente, tenemos una lágrima sana, con una adecuada distribución de sus componentes lipídicos, acuosos y mucinosos, logrando con esto cumplir con sus roles de defensa, refractivo, etcétera, y que finalmente se pueda proyectar una imagen clara en la retina y finalmente podamos ver. Este sistema integrado funcionando adecuadamente hace que haya un equilibrio entre la secreción y la evaporación, manteniendo una adecuada osmolaridad. Cuando falla el sistema, ya sea por una disminución en la secreción o por un aumento en la evaporación, se pierde este equilibrio y ocurre un aumento de la osmolaridad. Y con el aumento de la osmolaridad, hay destrucción epitelial. Hay destrucción epitelial. Y esta destrucción epitelial da inicio a una serie de fenómenos inflamatorios que hacen perpetuar el desequilibrio. Bueno, voy a correr. ¿Me activas el computador, Richie? Ya. Ya. Todo esto se resume en el famoso círculo vicioso del ojo seco. Aquí vemos, todos estos son factores ambientales, que uno dice ambientales internos y externos. Dentro de los externos está el uso del aire acondicionado y dentro de los factores internos pueden haber enfermedades autoinmunes como el síndrome de Sjögren o alteraciones en la sensibilidad como ocurre en la cirugía refractiva. O cualquier de estos gatillantes va a producir una inestabilidad de la película lagrimal con un aumento en la osmolaridad y daño celular, que activa mediadores inflamatorios que van a llevar a pérdida de células caliciformes y aumento de esta inestabilidad. Además, esto hace que se produzca cambio en la flora del margen del párpado, alterando la composición lipídica, produciendo aún más inestabilidad.
Bueno, independientemente se trate de un ojo seco acuodeficiente o evaporativo, en cualquier caso, el tratamiento siempre está orientado primero a aliviar los síntomas, pero en segundo lugar a identificar y tratar la causa. Y con esto recuperar la homeostasis de la película lagrimal. Por lo tanto, siempre frente a un paciente con ojos secos debemos recordar esta imagen y preguntarnos por cada uno de estos puntos. Por ejemplo, respecto a los párpados. ¿Cómo están los párpados? ¿Es la oclusión completa? ¿Hay un adecuado movimiento? Etcétera. ¿Qué puedo hacer para mejorarlo? Por ejemplo, en estos casos vemos una mayor exposición, por tanto habrá unas pérdidas por evaporación de la lágrima y por tanto el tratamiento no solo serán lágrimas artificiales, hay que reparar a través de cirugía las pérdidas ocasionadas por una mayor exposición o apoyarnos en terapia como la kinesiología dermatofuncional, por ejemplo, en blefaroplastías con oclusiones incompletas. Respecto a la glándula lagrimal, hay que preguntarse, ¿estará sana esta glándula? ¿Estará siendo atacada por anticuerpos? ¿Tendrá boca seca? ¿Compromiso articular? ¿Estaremos en contexto de alguna enfermedad autoinmune como el síndrome de Sjögren? Bueno, después le hablaré del uso del productólogo en estas condiciones. Respecto a las glándulas de Moibomio, hay que preguntar cómo estarán funcionando. Recordemos que estas tienen un rol importante en aportar el componente lipídico de la lágrima. Habrá que estimularlas con calor, con presión, desinflamarlas o descongestionarlas. También les mostraré tratamientos respecto a este ítem en lo que se refiere al AILUS, luz pulsada o tratamientos orales para estos casos. O respecto a la conjuntiva, a veces olvidamos mirar los fondos de saco. Por ejemplo, aquí hay presencia de simblefaron. ¿Podría explicar esto un ojo seco de difícil manejo? ¿Qué puedo hacer para mejorarlo? Después les hablaré, por ejemplo, del uso de los injertos de mucosa labial en estos casos. O respecto a la parte del nervio, de la sensibilidad, esta puede verse comprometida por daño directo del trigémino o por daño de sus aferencias más finas, como ocurre en la cirugía refractiva. En cualquiera de estos casos, la pérdida de la sensibilidad corneal conlleva no solamente a un déficit del parpadeo y a una disminución del lagrimeo reflejo, sino que también a una reducción en el metabolismo celular con menor mitosis y aumento en la permeabilidad del epitelio a elementos nocivos. En estos casos, por ejemplo, úlceras neurotróficas, ¿qué puedo hacer para mejorarlo? Después le hablaré también al sonautólogo en estas condiciones. Respecto al tratamiento, luego de haber analizado las posibles causas del ojo seco, debo ver qué tan grave es, ya que independientemente se trate de un ojo seco evaporativo o acuodeficiente, el tratamiento será escalonado de acuerdo a su gravedad. Esto es las recomendaciones que da el DIUS-2 respecto al paso a paso. Estas son solo sugerencias, no es una obligación cumplir con cada uno de los puntos de cada paso, pero encuentro que es una buena guía y un recordatorio de las opciones terapéuticas que tenemos de acuerdo a la severidad del ojo seco. En esta presentación hablaré solo algunos puntos de cada paso. Respecto a la educación, es un tiempo que hay que dedicarle a estos pacientes con ojos secos, ya que por más lágrima que use, si se lo pasa, por ejemplo, pegado al celular, es difícil la recuperación. Hay que tomarse el tiempo y recordarles cosas que nos parecen tan obvias como que la frecuencia del parpadeo disminuye frente al computador, por tanto es importante parpadear. Recordar la famosa regla 20-20-20. Pedirles por favor que duerman las horas adecuadas,
que usen lentes protectores para disminuir las pérdidas por evaporación, disminuir la exposición al aire acondicionado, entre otras. Ya que en pacientes con ojo seco, a veces de difícil manejo, estas medidas, aunque parezcan básicas, toman mucha importancia en la recuperación. Respecto al paso 2, aquí hablaré sobre los conceptos de sin preservantes, tratamientos de Demodex, terapias térmicas, terapias con luz pulsada y tratamientos orales. Para tratamientos cortos la presencia de preservantes no es tan importante, pero cuando estamos hablando de tratamientos crónicos como lo es el ojo seco, el uso de preservantes sí toma importancia, ya que ha demostrado que el uso frecuente de preservantes produce apoptosis de células epiteliales, córneo-conjuntivales, daño en los nervios corneales, retraso en la curación de heridas de la córnea, inestabilidad de la película lagrimal y pérdida de células caliciformes. Respecto a la blefaritis por Demodex, recordar que este parásito produce daño mecánico directo, ya que sus garras generan microabrasiones en los párpados y folículos. ¿Se proyecta bien? Lo que provoca inflamación local y caída y desvío de las pestañas. Hay obstrucción de las glándulas de meibomio que bloquean la salida del meibum. También es vector de bacterias que desencadenan inflamación y activa la respuesta inmune, ya que su caparazón, activan receptores y elevando las citoquinas y enzimas y generando daño epitelial. Por tanto, ante su presencia es importante tratarlo. Tenemos en el mercado ya sea espumas o toallitas que contienen un compuesto activo que se llama terpinen, que proviene del aceite del árbol del té, que tiene un efecto acaricida, antimicrobiano y antiinflamatorio. A mí me dio muy bien con este tratamiento, pero en algunos casos más difíciles hay que aplicar ivermectina oral, que se usa un comprimido a la semana por 2 semanas. Respecto al tratamiento para la disfunción de glándulas de meibomio, hay que recordar que las glándulas de meibomio son glándulas sebáceas modificadas que se encuentran en el interior de los párpados y que son las encargadas de generar los lípidos que constituyen la capa más externa de la película lagrimal. La excreción de estos lípidos desde estos acinos hasta la superficie ocular se consigue gracias a la acción del orbicular y al calor. Por tanto, el tratamiento requiere aumentar la fuerza de bombeo generada por el orbicular y aumentar la temperatura. Por tanto, aquí el calor húmedo sí es de ayuda. Este calor, para que sea efectivo, debe ser un calor húmedo prolongado, unos 10 minutos. A veces quita bastante tiempo explicar esto en la consulta, pero considero que es un tiempo que hay que darlo a los pacientes ya que optimiza mucho los resultados del tratamiento. También hay otros tratamientos que usan este mismo principio que logran estimular directamente la glándula a través de calor y presión. Este es el dispositivo iLux, que está disponible en la clínica, está operativo, solo requiere una orden médica de parte de ustedes. Y está indicado para la aplicación de terapia localizada de calor y presión en pacientes adultos con disfunción de glándulas de meibomio. Consiste en una pieza de mano portátil, como similar a un tonómetro, y una punta inteligente desechable. El sistema consiste, este dispositivo se calienta a temperatura aproximadamente cerca de los 40 grados y después se aplica presión. Este tratamiento, bueno, que lo estoy realizando yo, pero se hace, en realidad el encargado de hacer este tratamiento es el tecnólogo médico y se reclina al paciente en una camilla, se aplica anestesia local y por visualización directa se realiza la presión para ver cómo se exprimen estas glándulas. Se recomienda realizar este tratamiento cada 6 meses. ¿Y qué es lo que se ha visto? Que mejora los síntomas, mejora el puntaje del OSDI, mejora el break-up time, mejora la calidad del meibum.
Respecto al paso 2 está el IPL o luz pulsada intensa. Esta luz pulsada en una determinada longitud de onda es absorbida por la hemoglobina. Y esta absorción transforma la energía lumínica en calor, lo que provoca coagulación y cierre selectivo de estos vasos dilatados. El resultado, se reduce la inflamación vascular crónica y mejora el ambiente periocular. Hay menor inflamación de las glándulas de meibomio y mejor calidad de la lágrima. Esta máquina, hay distintas marcas, la clínica ya está disponible, sin embargo todavía no está operativa para ofrecérselo a los pacientes, el IPL Lacti Steam, para lo cual, bueno, cuando esté operativo se va a requerir una orden media que indique IPL, 3 sesiones. ¿Qué es lo que se va a hacer? Se va a hacer un consentimiento informado, se le van a advertir a los pacientes de las principales contraindicaciones que se refieren a piel lesionada, trastornos hormonales, pacientes que tengan herpes, que tengan epilepsia o que tengan fotosensibilidad. Bueno, para este tratamiento hay que sacar todo tipo de maquillaje y los hombres tienen que estar bien afeitados y tiene algunas contraindicaciones según el fototipo, ya que está contraindicado en pacientes de raza negra y pacientes con pigmentación muy oscura. Habría que hacer una prueba que se recomienda aplicar en el antebrazo antes de usar. Este IPL, yo he tenido la oportunidad de probar distintos y este tiene la ventaja de que es exclusivo de uso oftalmológico, por tanto, que se equivoquen en los parámetros es muy difícil, ¿ya? Entonces, porque viene un predeterminado que permite algunos ajustes. Requiere para su uso el uso de un gel. Requiere, bueno, como les contaba, retirar el maquillaje, el paciente en una camilla idealmente o en una posición semisentado. Requiere lentes protectores para el paciente y para el operador, en este caso el tecnólogo. Ya, y la forma de hacer los disparos se aplican 3 disparos como en la interfaz párpado inferior mejilla. Esto, algunos de los mitos que se piensa que hay que apoyarlo en el párpado, eso no es así, es como en la transición párpado-mejilla. Recuerde que hay un lente protector. Y va otro disparo temporal, esto se hace a través de un pedal. Se recomienda hacer en el día 0, después una segunda sesión entre el día 7 a 15, una tercera sesión entre el día 15 a 30 y se puede dejar una cuarta sesión opcional. Ya, respecto a siguiendo con los tratamientos orales, cuando ya la difusión de glándulas de meibomio moderada severa han fallado las otras terapias, se recurre a los tratamientos con antibióticos orales, ya que hay que recordar que la patogénesis de la difusión de glándulas de meibomio incluye la producción de enzimas bacterianas lipolíticas que generarían una inestabilidad en la película lagrimal, la inflamación, al transformar los lípidos con un efecto detergente sobre la superficie ocular. Se usa, tradicionalmente lo más conocido es la doxiciclina, que se usa por periodos prolongados de 6 semanas, y esto ha generado algunas dificultades en la adherencia del tratamiento, por lo que se han probado otras alternativas, y dentro de la alternativa más usada es el uso de acitromicina. Personalmente me gusta el esquema de pulsos de 1 gramo semanal por 3 semanas, ya que la posibilidad de que se le olvide al paciente esto es baja, y tiene los mismos beneficios de la doxiciclina, pero con menos efectos adversos gastrointestinales y la ventaja es que se usa por periodos más cortos. Respecto al paso 3, respecto al suero autólogo, hay que contextualizar, recordar que la sangre es un tejido conectivo líquido que contiene componentes celulares como los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas, que en realidad son fragmentos celulares. Y tiene una parte líquida que es el plasma, que tiene agua, iones, proteínas, nutrientes, desechos y gases.
Si pudiéramos ver la sangre, veríamos estas células sumergidas en este líquido amarillento que sería en realidad el plasma. Por método de centrifugación yo puedo separar... se cortó. ¿Qué fue eso? ¿Sí? Ahí, volvimos. Ya, si yo este tejido conectivo lo someto a un proceso de centrifugación, voy a obtener sus componentes, que sus componentes se separen y se distribuyan de esta manera. El plasma y las plaquetas quedan en la parte superior y los glóbulos rojos abajo, y una banda intermedia que serían los glóbulos blancos. Esta separación inducida por el proceso de centrifugación, lo que nos interesa es obviamente la parte líquida de la sangre rica en iones, electrolitos y plaquetas. Si lo vemos, serían, después de la centrifugación, los glóbulos rojos, la banda intermedia de glóbulos blancos y una gradiente de pobre a rica en plaquetas. ¿Por qué tanta importancia a estas plaquetas? Aquí vemos la diferencia de los tamaños entre un glóbulo rojo, un glóbulo blanco y la plaqueta, que en realidad son fragmentos citoplasmáticos de su precursor, que es el megacariocito, y que en su interior tiene estos gránulos alfa que contienen en su interior los factores de crecimiento. Estos factores de crecimiento son moléculas que son capaces de unirse a una célula diana, en este caso células epiteliales, y a nivel nuclear estimular la proliferación, la diferenciación y la migración celular. Y con esto reparar la superficie ocular dañada. Basándose en este principio, el Dr. Fox en el año 84 usó el suero autólogo para el tratamiento de efectos epiteliales persistentes en pacientes con síndrome de Sjögren. Y desde esa fecha se ha usado. ¿Y cuándo está indicado? Cuando ya no responden a lágrimas artificiales tradicionales. Y si pudiese resumir cuál es la principal indicación, yo lo orientaría a los pacientes con ojo seco hiposecretor, donde el principal grupo son pacientes con síndrome de Sjögren. En segundo lugar, pacientes con cirugía refractiva post-LASIK EPRK. También está el ojo seco por glaucoma, úlceras neurotróficas, cauticaciones, pemphigoide, Steven Johnson y ojo seco de causa desconocida. ¿Cómo se hace esto? Se toma una muestra de sangre, la cual es sometida a un proceso de centrifugación para obtener la porción líquida de la sangre rica en estos factores de crecimiento. El suero autólogo tiene la ventaja de tener características muy similares a la lágrima humana natural. Tiene un pH similar, tiene una osmolaridad similar y tiene esta característica única que lo diferencia de las lágrimas comerciales, que es la presencia de los factores de crecimiento, que lo hacen la alternativa terapéutica más parecida a la lágrima humana natural. Dentro de los factores de crecimiento está el factor de crecimiento epitelial, que acelera los procesos de migración celular y tiene efectos antiapoptóticos. Factor de crecimiento transformante beta, que está involucrado en procesos de reparación epitelial y estromal. La vitamina A, que proviene de procesos de metaplasia escamosa. La albúmina con actividad antiapoptóticas. Alfa macroglobulina con actividad anticolagenasa, la fibronectina, que es uno de los factores más importantes en la migración celular, siendo su concentración en el suero autólogo muy superior a la encontrada en la lágrima. Además, contiene inmunoglobulinas, factores del complemento que aportan un efecto bactericida y bacteriostático que reducen el riesgo de contaminación e infección. Para poder solicitar estos preparados se requiere una orden médica donde se indique
La palabra serautólogo, el porcentaje, el más solicitado es al 20%, la frecuencia de aplicación, por ejemplo, una gota cada 6 horas por 30 días. Mi recomendación es que partan con 30 días primero, ver cómo se siente el paciente y si tiene un buen resultado, después se puede hacer una segunda orden, que esa puede ir por más meses, por ejemplo, por 2 o 3 meses, y realizaría los preparados en una sola toma. ¿Qué ventajas tiene el serautólogo? Que aumenta la cantidad de células caliciformes, mejora la metaplasia escamosa, estimula la migración de células epiteliales y estimula la formación de matriz extracelular. Respecto a la sintomatología, la parte clínica, hay mejoría importante de los síntomas, mejora la tinción con fluoresceína y mejora el break-up time. Para este tipo de preparado no se requiere de ayuno, y uno de los mitos es que muchos piensan que se va a sacar gran cantidad de sangre, y eso es falso. Se saca parecido a un perfil bioquímico equivalente a más o menos 20 a 24 cc para un tratamiento de un mes. La expectativa de mejoría, se espera que los síntomas empiecen a mejorar a partir de la segunda semana. Algunas limitaciones del tratamiento es que requiere cadena de frío. Se entregan 10 frasquitos. El frasco que está en uso debe mantenerse refrigerado y es parte del servicio. Entregamos bolsa térmica y todo lo necesario para transportarlo dentro de esta cadena de frío. Y los frascos que están sin usar se deben mantener congelados. Se los puse al lado de un helado para que no haya confusión. Y aquí esta es una de las principales dudas del paciente, el manejo de la cadena de frío. Hay alguna dificultad para distinguir entre refrigerado y congelado, por eso nos dedicamos mucho a la parte que es la educación, donde digamos que el refrigerado es similar a donde está el yogur, la mantequilla, y los congelados es donde usted guarda los helados. Respecto al paso 4, vamos a hablar de la cirugía. Claramente, ninguno de estos pacientes solo con lágrimas logrará aliviar sus síntomas. En todos estos casos, hay que hacer cirugías de reposicionamiento palpebral para poder tratar de forma integral los síntomas de ojo seco. Y aquí les quise mostrar los otros casos, quizás son más comunes, están más familiarizados, pero hay poco conocimiento del uso de la mucosa oral para casos, por ejemplo, que tengan simbléfaro, en el caso de pacientes con Steven Johnson o pemfigoide. Este es un trabajo que hicimos con el doctor Viborena para el Congreso Chileno del 2022, donde demostramos que el uso de mucosa oral es una excelente alternativa terapéutica para tratar estos casos, ya que logra mejorar los síntomas de superficie ocular, logra mejorar la agudeza visual y logra mejor transparencia de los medios. Todo esto, por supuesto, en una expectativa realista, son casos complejos. La mejoría visual, estamos hablando de rangos de 20/400, entonces 20/200, eso ya es una tremenda mejoría. Aquí hay trabajos similares que muestran las similares conclusiones, que hay mejoría de los síntomas, mejoría de la transparencia corneal y mejoría en la agudeza visual. En resumen, la patología de superficie ocular es multifactorial y por tanto puede requerir más de un tratamiento. Independiente de la causa, todos tienen algo en común. Hay un deterioro en la calidad de vida, que puede ir desde un disconfort leve hasta un disconfort grave que los lleva al aislamiento y en muchos casos a la depresión. Y está en nosotros aplicar nuestro conocimiento y usar en algunos casos más que lágrimas artificiales para dar una herramienta de alivio a estos pacientes y mejorar su calidad de vida. Muchas gracias. ¿Quién está dirigiendo la reunión?
¿Otra? Bueno, oye, yo quería... ¿Espera la doctora García? Pablo, perdón. Agradecer a la doctora García, la verdad que súper completa la revisión de este problema tan común como dijo ella, y que muchas veces tenemos que revisar de pe a pa todas las causas posibles, porque en algunos pacientes en realidad la simple gota no llega a solucionar el problema. Y si uno no revisa paso a paso todos los posibles componentes en que puede estar la causa del problema, en realidad no se llega a buen puerto. Quería preguntarte dos cositas. En primer lugar, el costo del tratamiento del suero es muy caro. ¿Qué valor tiene aproximadamente un tratamiento de un mes? Y lo segundo, los lentes terapéuticos asociados a frecuencia, alta frecuencia de gota, o los pacientes que tienen mucho componente de daño epitelial, ¿tiene algún fundamento en esto, en el tratamiento de los pacientes? Ya. Respecto a la primera pregunta, el valor para un mes es de 90.000, pero si va, después de que se siente bien, si va a la segunda sesión y se hace 2 meses, el tratamiento sale 160, sale 80 la caja, y si se hace por 3 meses sale 210, o sea, sale 70.000 la caja. Esos son los valores. No es tan caro. La otra pregunta, respecto al uso de lentes de contacto, ya, esta es una pregunta frecuente, de esto se me olvidó agregar esa diapositiva ya. Sobre todo en las úlceras neurotróficas, ¿hay algún temor de los pacientes y también de los colegas si se puede usar el sorautólogo con lentes de contacto terapéuticos? Y no hay ningún problema, de hecho andan muy bien los pacientes en esa combinación. Y dentro del manejo de las úlceras neurotróficas en las etapas iniciales, es un tratamiento recomendado, lente de contacto con sorautólogo. Hola, yo también me quiero sumar a las felicitaciones. Esta es una presentación que ya he visto, pero me parece increíblemente que está súper bien organizada. De hecho, puede servir desde alumnos de cuarto medio hasta especialistas en oculoplástica. Eh, y es todo muy, muy lógico en una patología que realmente es un dolor de cabeza terrible. Nos pasa en pacientes que vienen, que nos consultan de repente por cirugía de párpados, pero principalmente a nosotros, pero también por orbitopatía, y de repente uno ve que el paciente ya está súper bien y sigue alegando, y en realidad es porque tiene un ojo seco. Entonces, súper importante ante cualquier intervención, qué sé yo, bueno, también le debe pasar a la gente que hace cirugía refractiva y todo, hacer una evaluación, que de repente uno está, es increíble lo rápido que está. eh, Pensando en cómo uno ya está orientado a resolver el problema por el que viene a consultar el paciente, y no se nos puede pasar a hacer una buena evaluación de la superficie ocular y de la sintomatología, que muchas veces hay más síntomas que signos. Y al venir una intervención se va a desatar, y muchas de las cosas que le arrojan como este poder mágico al médico es por adelantarse a lo que va a venir. Entonces, cuando uno le dice al paciente, oye, tú tienes un ojo seco y vamos a tener que tratarte con lágrimas, etcétera, etcétera, además de tu tratamiento de la orbitopatía o qué sé yo, por lo que haya venido. Si uno ha hecho esa antelación y tiene un buen cuadro de ver cómo manejar la patología, vamos a lograr un paciente contento, tanto por el manejo de la patología como por la confianza que se logra en la relación médico-paciente. Súper. Gracias, Pablo. Hola Ani, ¿cómo estás? Hola Andrés, ¿cómo estás? Hola Andrés, sí.
Oye, bueno, primero sumamos las palabras de felicitaciones, tal como recién dijo Pablo, una muy buena presentación, muy ordenada, eh, que eso es lo que cuesta muchas veces transmitir, como que el tratamiento sea escalonado, que es lo que siempre uno explica a los pacientes, que va paso a paso. Muchas veces llega el paciente y dice, he ido, no sé, a 2, 3, 4 médicos por este tema del ojo seco y todos me han dado lágrimas. Entonces uno en realidad les dice, "Pucha, en realidad se ha quedado solo en el primer peldaño en todos los médicos, como que no ha ido subiendo". Entonces le da un poco de esperanza al paciente de que hay muchas más cosas por hacer. Y la verdad es que, como tú muy bien dijiste, el tratamiento tiene que ser ordenado, tiene que ser como una evaluación completa. Como decía Pablo, muchas veces uno está enfocado en la parte tanto quirúrgica de párpado o refractiva o faco refractiva, lo que sea. Muchas veces esto se pasa por alto, lo cual es un dolor de cabeza porque el paciente puede ver muy bien, pero si uno le pregunta al día siguiente cómo se siente, lo que primero te va a decir es que le molestan los ojos, que siente una sensación extraña, que no se va. Y peor aún cuando ese tema de ojo seco sí repercute en la calidad visual de los pacientes y todo eso. Entonces, aquí en realidad la invitación es primero evaluar cada médico a los pacientes, digamos, un examen básico nos permite dar cuenta muchas veces de difusiones de glándulas muy importantes, de pacientes que muchas veces van a cirugía refractiva, por ejemplo, y han tenido cirugía de párpado antes, y el tema de la oclusión que tú mencionaste al principio es súper importante. Entonces, uno tiene que evaluarlo bien. Y bueno, si no está el tiempo o las ganas de querer hacerlo, al menos derivarlo para una buena evaluación, porque eso es muy importante en estos tiempos en que, al menos en el área de polo anterior, el tema de las cirugías premium es más relevante, y ahí el tema del tratamiento pasa a ser primordial. Así que yo te agradezco la presentación porque este es un tema que nos ha costado tratar de instalar para que sea bien evaluado y reconocer la importancia de que no es algo así tan trivial y que solo con lágrimas va a pasar en todos los casos. No es para nada así. Así que, nuevo, gracias por la presentación, Dani. Muy buena presentación.